Ajá. Sí, yo. Bendiciones, amados hermanos, en esta noche. Gracias a Dios que Dios nos permite estar a esta hora delante de Dios y delante de ustedes. Hoy es un día agradable, es un día de bendición, porque Dios nos permite estar aquí nuevamente transmitiendo en esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder estar delante de Él y de poder predicar su palabra, de poder llevar un mensaje a todos aquellos que de alguna manera nos están viendo hoy en esta noche. Yo les bendigo hoy en esta noche grandemente, deseando que el favor, la gracia, la bondad, la misericordia de nuestro Dios sea para con cada uno. Donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, hoy les bendigo con paz en esta noche. No importa la circunstancia que pueda estar pasando, no importa cualquier situación que pueda estar pasando. Tal vez pueda ser una situación en esta noche. Llevar una palabra para cada uno, gracias a la oportunidad que nos dan de poder transmitir en esta noche, gracias al pastor Víctor Rivas, donde quiera que él se encuentre, Dios le guarde, Dios le proteja. Y así a cada uno de los hermanos de la iglesia les bendigo en esta noche, de Iglesia de Cristo Bethesda, a Raulito allá donde a todos y la misericordia sea para con cada uno. Yo en esta noche quiero trasladarles un mensaje que hace unos días atrás Dios ponía en mi corazón y me confrontaba con una palabra. Y cuando yo recibí esa palabra, yo dije, ¿qué tan necesario es esta palabra? ¿Qué tan necesario esta palabra de que nosotros la vivamos? Porque déjeme decirle que muchas veces nosotros como hijos de Dios, como personas que nos llamamos ser cristianas, muchas veces solamente llevamos el nombre a veces de ser cristianos. No se me vaya a ofender, no se me vaya a molestar, pero muchas veces nosotros hemos tratado de vivir un evangelio que realmente no es. Hemos querido hacer nuestras propias obras, hemos querido hacer nuestra propia creencia, nuestra propia forma de creer en Dios, cuando realmente Dios nos está pidiendo otra cosa. Y esto era una palabra muy fuerte para mi vida hace unos días atrás. Entonces, porque realmente, ¿cuál evangelio necesitamos vivir nosotros? ¿El que es a nuestra manera o el que es a la manera de Jesucristo? ¿El evangelio que es conforme a la voluntad de Dios o el evangelio que es conforme a la voluntad de nosotros? Porque si nosotros estamos viviendo un evangelio que es conforme a la voluntad de nosotros, entonces no vamos a entender el verdadero evangelio que Jesús quiere que nosotros vivamos. Pero si nosotros dejamos de vivir nuestro propio evangelio y vivimos el evangelio de Jesucristo, entonces vamos a entender realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. No sé si usted está conmigo en esta noche. Donde quiera que me esté viendo, escuchando, yo le bendigo en esta noche y quiero que juntos vayamos en este tiempo que tenemos para poder transmitir.
vayamos y podamos ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Amén. Así es que yo quiero que en esta noche usted me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Vamos a hablar en esta noche de Nicodemo. Vamos a hablar de aquel hombre que se acercó de noche a Jesús. Vamos a hablar de ese hombre y vamos a ver cómo él tuvo un cambio. Cómo él tuvo un cambio cuando él tuvo un encuentro personal con Jesús. Vamos a ver de que Nicodemo es una persona la cual había visto solamente de lejos a Jesús. Lo había observado por mucho tiempo, lo había visto a él todo lo que él hacía, pero nunca había tenido un encuentro personal con él. Hasta que él decidió tener un encuentro personal con él, hasta ese momento él se dio cuenta de lo que realmente era el verdadero evangelio del cual Jesús predicaba. Así es que yo quiero que me acompañen esta noche. Si usted tiene su Biblia ya a la par, si usted tiene su Biblia, a todos los que nos están siguiendo, les bendecimos en el nombre de Jesús en esta noche. Y quiero que me acompañen a la palabra de Dios, y aquellos también que de alguna manera tal vez no lo pueden hacer hoy, pero lo van a hacer el día de mañana o cualquier otro día, lo van a hacer. Quiero que por favor ustedes nos acompañen al momento de ver y de oír esta palabra. Quiero que nos acompañen. Hoy en esta noche yo quiero que usted me acompañe a Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiero que nos quedemos por ahí un momento. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, vamos a ver quién era realmente Nicodemo. Nicodemo dice que realmente era una persona rica. Una persona aparte de ser rica, dice que esta persona era un maestro. Y dice que aparte de ser un maestro, era un líder religioso, el cual dice que se acercó de noche a Jesús para que nadie lo pudiera ver conversando con el maestro Jesús. Mire cómo este hombre seguramente él dijo, bueno, si yo me acerco de día a Jesús, si todos me ven, creo que voy a tener problemas. Creo que voy a tener problemas porque no me conviene que yo me acerque a Él. ¿Sabe por qué? Porque acabamos de leer que Él era un maestro, que Él era un fariseo. Él dice que era un principal. Era un principal de los judíos y aparte era fariseo y era maestro. Entonces dice que para que nadie lo viera, lo pudiera ver conversando con el maestro Jesús, dice que él pertenecía, dice, a los fariseos, la secta más estricta de ese tiempo en Israel, y también dice que era parte del Sanedrín, o sea, un órgano judicial o una corte suprema. Entonces, y al ser distinguido, al ser un distinguido maestro de las Escrituras, dice que se interesó en Jesús luego de conocer las señales que él realizaba. Dice que él, hace un momento le comentaba que él dice que estuvo observando a Jesús. No dice la Biblia por cuánto tiempo dice que lo estuvo observando, pero él dice que él lo estuvo observando, lo estuvo viendo, lo seguía continuamente, seguramente se juntaba con los demás fariseos, aunque tal vez él quizás no participaba de las cosas que los demás hacían, pero me imagino que él estuvo siguiéndolo muy de cerca y viendo las cosas, los prodigios, los milagros y las maravillas que Jesús obraba en ese tiempo en medio del pueblo de Israel. Entonces dice que este maestro dice que se acercó a Jesús de noche. Podemos leer
en Juan capítulo 3, versículo 2, donde dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Quiero que ponga atención acá, porque dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él lo reconoce como un maestro, sí, un maestro reconociendo a otro maestro, pero reconociendo la superioridad del otro maestro que era Jesús. Él lo reconoció porque le dijo rabí, porque la palabra rabí quiere decir maestro. Entonces lo reconoció como superior a él en ese momento. Entonces dice, en pocas palabras le está diciendo, tú has venido de Dios para enseñarnos la verdad. En pocas palabras eso le está diciendo. Le está diciendo, sé que has venido de Dios para enseñarnos la verdad. ¿Sabe por qué yo digo que en pocas palabras le estaba diciendo esto? Porque en la siguiente parte dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, le está diciendo, mira, nadie, absolutamente nadie puede hacer las señales que tú haces. Y yo estoy convencido de que tú has venido a esta tierra para enseñarnos la verdad. Déjeme decirle que de alguna manera nosotros en el caminar de la vida, ya sea que hayamos nacido en una familia con alguna tradición, con alguna religión que se practica en familia, nosotros hemos visto y hemos aprendido lo que en familia se ha practicado por años. Entonces, en el caso de Nicodemo, él viene y él se da cuenta de que está delante de un maestro superior llamado Jesús y que él viene de Dios para enseñar la verdad. Por eso él le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Viene Jesús y le responde y le dice, respondió Jesús en el versículo 3 y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo quiero que usted comprenda esta palabra que está acá, que él le está diciendo, Nicodemo, entiendo de que tú eres un maestro y que eres experto en las escrituras, porque déjeme decirle que Nicodemo no era cualquier persona. Para que Nicodemo pudiera ser un principal de los judíos, ser fariseo y ser maestro, era una persona, él no era cualquier persona, era una persona importante, interesante para que estuviera, porque entre los fariseos no entraba cualquier persona. Es más, las personas que tenían que ser fariseos, que iban a practicar el fariseísmo, estas personas tenían que ser enseñadas desde muy temprana edad. O sea, eran elegidos, eran escogidos para que estas personas pudieran ser parte del fariseísmo. Entonces, Nicodemo no era cualquier persona, pero cuando él se encuentra con Jesús, él sabe de que todo aquello de que él sabe, que él entiende, no es completamente lo que realmente, él sabe que no es completamente lo que Jesús quiere. Entonces, Jesús le tiene que decir a Nicodemo, respondió en el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí él está explicando dos cosas, porque una parte él está explicando, él le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando en el libro de los Hechos,
los apóstoles están predicando la palabra. Hay una palabra que ellos hablan en Hechos 3:19. En Hechos 3:19, ellos predicando la palabra de Dios y a las multitudes, ellos dicen una cosa. Ellos dicen que es necesario arrepentirse y convertirse. Esto es, ¿cómo poder explicar? Esto tiene que ser el principal. Esto no puede, alguien no puede venir a Jesucristo y pasar por alto, porque todo es un orden, todo en Dios es un orden. Por lo menos podemos ver que el encuentro de que Nicodemo tuvo con Jesús, ese encuentro para Nicodemo fue tan importante porque Nicodemo tuvo que cambiar toda su forma de lo que él había aprendido por años desde su niñez y que le habían enseñado a él. Él tuvo que decir: yo reconozco que no tengo la verdad y que el único que tiene la verdad es el Maestro Jesús. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles predicaron en Hechos 3:19, donde dicen: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, primero tenemos que venir y arrepentirnos. Segundo, tenemos que convertirnos. Y lo tercero dice que es para que vengan los tiempos de refrigerio de Dios. Entonces, es tan necesario que nosotros comencemos a entender que todo aquello que nos han venido enseñando, necesitamos cambiar muchas cosas. Porque ¿sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros hemos salido de una tradición, de una religión, y queremos siempre arrastrar aquello y traerlo y quererlo igualar con lo que Dios nos está enseñando en este momento. Y esto es totalmente diferente. El Evangelio de Jesucristo es totalmente diferente a lo que nos han trasladado. Usted le pregunta a muchas personas que ahora están caminando en el Evangelio de Jesucristo, y esas personas seguramente le comentarían y le dirían a usted que lo que vivieron allá no es comparado con lo que ahora están viviendo acá en el Evangelio de Jesucristo. Porque no es nada comparado lo que se nos ha enseñado allá con lo que ahora Jesús, el Maestro, nuestro Salvador, nos está enseñando ahora. Es totalmente diferente. El nuevo nacimiento y la transformación debe darse en toda aquella persona que dice llamarse cristiana. El nombre de Jesús representa una nueva vida en esta persona o en cualquier persona que viera a Jesucristo. Esa persona ya no puede ser igual, tiene que ser totalmente diferente de lo que allá fue. Efesios capítulo 2 y versículo 1 y 2 nos habla y nos dice: y Él os dio vida a vosotros. Fíjese bien. Y dice que si no estamos en la verdad de Jesucristo, si no estamos caminando en el Evangelio de Jesucristo, entonces estamos fuera de todo aquello. Pero hay personas que pueden decir: no, hermano, pero mire, Dios no es tan malo como ustedes piensan, porque Dios es amor, Dios perdona. Mire, Dios nos quiere a todos como hijos. Pero yo quiero decirle, un poquito más adelante vamos a ver lo que es realmente ser hijo de Dios. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Lo que es realmente ser hijo de Dios. No es lo que medio mundo dice. Es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos igual. Y yo creo que en eso en parte tienen razón. Dios nos ama a todos.
Dice que Dios ama al hombre de alguna manera. ¿Sabe por qué? Porque Él se entregó por el hombre. Él se entregó y se dio en sacrificio a sí mismo para rescatar al hombre. Pero ahora también Él viene y demanda que todo hombre también venga a Él y que le busque de una manera diferente, no como allá le buscaba o creía, sino como ahora Jesucristo nos está diciendo que le amemos de una forma diferente. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que nosotros en un tiempo lo que hicimos fue andar en desobediencia. En desobediencia, entonces dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que si nosotros no estamos viviendo el evangelio de Jesucristo, si nosotros no estamos caminando en el verdadero camino que es Jesucristo, entonces nosotros prácticamente estaríamos fuera. Y entonces dice que nosotros hemos andado conforme a la potestad del príncipe del aire. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, entonces ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué, o me la hago yo, por qué me es necesario nacer de nuevo? O sea, ¿por qué me es necesario a mí nacer de nuevo? ¿Y por qué le es necesario a usted nacer de nuevo? Entonces, yo voy a ponerle un ejemplo en este momento. Se recuerda del pueblo de Israel que permaneció por más de 430 años esclavo en Egipto. Egipto que representa al mundo. Dice que este pueblo, dice que permaneció por más de 430 años esclavo en Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios en ese momento? Lo que quiso en ese momento fue levantar un libertador llamado Moisés, al cual Dios utilizó grandemente y llevarlo a Egipto para liderar al pueblo de Israel. Muy bien, entonces ya una vez que el pueblo de Israel tenía un libertador llamado Moisés, vino Moisés y comenzó a actuar conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Él le mandaba, hasta que llegó el momento de sacar a Israel de la nación de Egipto, aunque Faraón se opuso todo lo que se opuso e hizo grandes cosas para impedir que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Lo que hizo Dios fue grandioso y comenzó a sacar al pueblo de Israel de Egipto y darle la libertad que Dios necesitaba que el pueblo de Israel tuviera, para que fueran al desierto a hacerle culto a Él. ¿Ok? Entonces podemos ver que en el recorrido que Israel tuvo de Egipto hasta la tierra prometida, no fue fácil. Todos sabemos y entendemos de que Israel estuvo por 40 años vagando en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque les costó entender para qué ellos habían sido libertados. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender
por la misericordia de Dios es que necesitamos entender para qué hemos sido libertados. Porque déjeme decirle que muchos no entendemos para qué hemos sido libertados. Porque al principio, cuando nosotros comenzamos a caminar en el Evangelio, comenzamos a sentir que es gozo, que es alegría y que todo, gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces, y comenzamos a caminar con gozo y alegría. Pero ¿sabe qué sucede cuando viene el momento de la dificultad? Cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la verdad, en que tenemos que a veces ser probados para poder estar acá dentro del Evangelio. Lo que muchas personas hacen es que cuando no entienden a qué han sido llamados, luego se alejan de la verdad de Jesucristo y vuelven a hacer nuevamente lo que antes hacían. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque el mayor ejemplo que nosotros podemos tener en este momento es el pueblo de Israel. Cuando ellos divagaron los 40 años, nomás habían llegado, habían caminado un poco y habían llegado al monte Sinaí, habían llegado donde Dios quiso manifestarles su gloria. ¿Sabe por qué? Porque aquí yo entendí algo maravilloso, porque sé que Dios no simplemente nos va a sacar para que nosotros a veces no entendamos las cosas. Dios quiere mostrarse a cada uno con poder y gloria, porque lo primero que Dios hace con el pueblo de Israel es mostrar su poder libertándolos. Segundo, es abriendo el mar rojo para que ellos puedan pasar. Y tercero, es manifestando su gloria al pie del monte donde Israel estaba acampando. Dios quiso mostrarse a ellos con poder y gloria, porque déjeme decirte que acá es donde nosotros necesitamos entender que es necesario nacer de nuevo, porque si nosotros no hemos nacido de nuevo, muchas veces nos vamos a topar con esta situación que el mismo pueblo de Israel se topó, porque Israel, a pesar de que él tuvo la manifestación de Dios en sus vidas, nomás saliendo ellos tienen una columna de fuego, nomás saliendo ellos tienen una nube que les seguía de noche y una columna de fuego que les seguía una nube que les seguía de día y una columna de fuego que les seguía de noche en el desierto. Entonces, Dios no simplemente te va a sacar para dejarte en la nada. Dios te va a sacar de donde Dios te va a sacar de donde te va a sacar y de donde te ha sacado para manifestar su gloria en tu vida. Y aquí es donde nosotros debemos entender. ¿Sabe por qué? Porque Israel, si hubiese entendido mucho más antes, no hubiera divagado 40 años, porque lo que Dios quería también era fortalecer su fe en ellos. Y entonces por eso Dios permitió que muchos pueblos los persiguieran, los atacaran, porque también Dios quería que también ellos crearan en sí una fe y que Dios se les había manifestado grandemente a ellos. Entonces, y sabe lo otro que sucedió en el pueblo de Israel, es que todos aquellos hombres que salieron de Israel, a excepto de Josué y Caleb, todos los demás hombres que salieron, aún Moisés tuvo que morir antes de entrar a la tierra prometida. Así fueron todos aquellos hombres, todos los que salieron de Israel, tuvieron que morir en el camino hacia la tierra prometida. ¿Sabes una cosa? Y yo quiero decirte algo en esta noche. Si nosotros no hacemos morir al viejo hombre, si nosotros no hacemos morir a la carnalidad por medio del Espíritu, muchas veces no vamos a poder entrar a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros.
Déjame decirte que Dios, en esta tierra, Dios tiene proyectos. Dios tiene propósitos por el cual tú has venido a esta tierra. Tú simplemente no has nacido para crecer, para vivir la vida, morir y irte en esta tierra. No, déjame decirte que Dios tiene propósito por el cual, en esta tierra por el cual tú has nacido. Tú no has nacido simplemente para vivir y irte. Tú tienes un propósito acá en esta tierra, por lo cual es necesario que nosotros, así como le sucedió al pueblo israelí, que no entraron aquellos hombres, sino solo entraron los pequeños, los nuevos que habían salido de Egipto. Esos entraron, y los que nacieron en el desierto, esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Esos fueron los que desearon a la tierra, los que entraron a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque todos los demás nomás habían llegado, nomás habían pasado y ya deseaban regresarse nuevamente a la tierra de Egipto. Dios, como dice un coro por ahí, Dios no te ha traído hasta acá para que tú puedas volver atrás. Es necesario que si Dios te ha traído hasta aquí, tú continúes adelante, tú continúes haciendo la voluntad de Dios. Muy bien. Los que querían seguir a Jesús, le estoy poniendo estos ejemplos para luego volver a lo de Nicodemo, porque necesitamos ver estos ejemplos para luego volver a lo de Nicodemo y entender qué fue lo que sucedió con Nicodemo. Muy bien, un día Jesús predicando, se acercaron unas personas y le dijeron: te queremos seguir, te queremos seguir. Eso está en Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62. Estas personas le dijeron a Jesús: te queremos seguir. O sea, en pocas palabras, te queremos servir. Lucas 9:59 dice, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 60 Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Quiero aprovechar este momento. Yo sé que entre los que nos puedan estar viendo o los que nos puedan ver después, hay muchas personas que han tenido un llamamiento de parte de Dios. Ve y anuncia mi evangelio. Pero muchos, cuando no han entendido, luego se han vuelto atrás y han dejado por un lado el llamamiento que Dios les ha hecho. Yo te digo a ti que me puedas estar viendo, o si me ves después, que es necesario que te vuelvas a Dios y que comiences a agarrar nuevamente a la promesa, el mandamiento, el llamado que Dios te ha hecho a ti, para que nuevamente tú vuelvas a predicar la palabra de Dios. Yo sé que hay más de alguien al cual Dios le ha dado un mandamiento, le ha dado una palabra: tú vas a predicar mi palabra, pero luego, cuando han venido los problemas y las dificultades, tú te has vuelto atrás. Hoy Dios te dice que es necesario que te vuelvas nuevamente y que vuelvas a agarrar la promesa que Dios te ha dado para que vuelvas a predicar la palabra. Vamos a continuar. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno, quiero que ponga atención en esta palabra, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Habíamos
hablado anticipadamente que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Porque si tú no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Vamos a ver la transformación que Nicodemo tuvo en el nuevo nacimiento. Porque déjeme decirlo, la Biblia no nos habla qué fue lo que realmente sucedió. Tengo otros dos citas que vamos a ver un poquito más adelante, de donde sí nos habla de Nicodemo, pero realmente la Biblia no declara si realmente él tuvo un reencuentro, o sea, tuvo en ese tiempo, aceptó, pero yo sí creo de que Nicodemo, el encuentro personal que tuvo con Jesús lo marcó en su vida. Y eso hizo que Nicodemo tuviera una forma diferente de ver cómo era el evangelio que Jesús predicaba en ese tiempo. Juan capítulo 3, versículo 4, dice así: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto, esta palabra es muy fuerte. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya le había dicho la primera vez y le vuelve a repetir lo mismo. Le dijo, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por segunda ocasión se lo vuelve a decir, se lo vuelve a explicar. Y en el versículo 6 él le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y yo aquí quiero aclarar algo. Esta respuesta la podemos resumir en dos cosas. Lo primero, que tiene que ver con el nacido. Lo primero, cuando le dice lo que es nacido de la carne, carne es. Estamos hablando que él está diciendo, mira, lo que es lo que es nacido de la carne, esto lo podemos ver en el nacimiento natural que Nicodemo había tenido. Él está diciendo, es que lo que es nacido de la carne, carne es. Le está hablando del nacimiento natural que Nicodemo había tenido. Pero aparte, y le dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es otra cosa. Le está diciendo que esto tiene que ver exclusivamente de Dios, el nacimiento espiritual que Dios da. Nadie puede nacer por sí mismo espiritualmente si no es porque Dios lo atrae a él y le permite. Ninguno de nosotros puede decir que vino a Dios y que nosotros entendimos, no, sino que él, por su favor, por su bondad y por su misericordia, es que nosotros ahora estamos caminando en este evangelio, porque de alguna manera él se nos reveló. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en Juan capítulo 1 y versículo 12, la palabra de Dios nos enseña que dice ahí, Juan capítulo 1 y versículo 12 y 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién da el derecho de ser hijo de Dios? A los que creen, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí es donde me impacta esto. Versículo 13. Porque dice, los cuales no son engendrados de sangre, uno. ¿Cuál? Dice, ni de voluntad de carne, dos. Ni de voluntad de varón.
3, sino de Dios. O sea, aquí acá nos quedamos sorprendidos nosotros. Porque dice que los cuales no son engendrados de sangre. Están diciendo, y este fue el problema que los judíos tuvieron con Jesús en el capítulo 8 de Juan y versículo 32 en adelante. Porque es allí donde los judíos no entendieron a Jesús. Todos los fariseos no entendían, excepto de Nicodemo. Ellos no entendían porque Él les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos comienzan a decirle, sí, pero es que nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Entonces necesitamos entender que nadie puede heredar una salvación simplemente por el derecho de una nacionalidad o de una virtud de nacer en un pueblo de Israel. Nadie puede decir es que yo soy salvo porque mis abuelos, porque mis papás, ellos son cristianos. No, porque la salvación es personal, es de cada quien. Y cada quien tiene que venir y reconocer que Jesús es Dios. Entonces podemos ver de que acá Él está diciendo esas dos cosas. Mira, una cosa es lo de la carne y otra cosa es lo del espíritu. No me confundas lo de la carne con el espíritu, porque ambas cosas son diferentes. Entonces, Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena de Dios, agradable, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos que nuestra mente sea transformada para entender. Eso fue lo que sucedió con Nicodemo. Cuando él comenzó a platicar con Jesús, se dio cuenta que el conocimiento de él no le llevaría a ningún lado. Se suponía que estos hombres eran los que conocían la verdad. Se suponía que estos hombres habían hecho el fariseísmo con tal de defender la verdad. Pero con el tiempo ellos se desviaron. De tal manera que un día Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, vosotros tenéis la verdad, pero vosotros estáis en la puerta. Ni ustedes entran, ni dejan entrar a nadie. Entonces, el fariseísmo los había llevado a una mala forma de ver las cosas de Dios. Porque ellos habían creído que por lo que ellos sabían, por la sabiduría, por el entendimiento que ellos tenían, por lo que ellos eran, ellos podían ganar el reino de los cielos y podían entrar por las obras que ellos hacían. Pero ninguna de esas obras a ellos los salvaría. Ninguna de esas obras les permitiría entrar al reino de los cielos, si no es solamente reconociendo al Hijo de Dios como Señor de sus vidas y como Salvador. Es la única manera como nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Juan capítulo 7, y vamos a ver la otra faceta. Cómo fue cambiando, cómo fue la transformación de Nicodemos. De tal manera que en el capítulo 7, versículos 51 y 52, los fariseos estaban acusando a Jesús. Lo estaban acusando y estaban hablándole muy fuertemente a él. Porque si algo tuvieron los fariseos es que lo trataron muy mal a Jesús. Lo ofendían de tal manera. Lo ofendían de una manera muy fea. Entonces, y en ese momento los fariseos están confrontando a Jesús, lo están atacando,
¿Y sabe qué es lo que hace el fariseo, el maestro Nicodemo, que era parte de ellos? ¿Sabe qué es lo que hace? Acompáñeme al capítulo 7 de Juan, versículos 51 y 52. Y ahí él les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron los demás fariseos a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero lo que más me llama la atención es cuando él les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? O sea, en pocas palabras le está diciendo, ustedes no han escuchado, ustedes no han platicado, ustedes no han conversado con el Maestro Jesús. Ustedes no lo conocen, ustedes solamente lo están señalando, ustedes solamente lo están criticando, pero ustedes no lo conocen. O sea, él, en pocas palabras, él estaba diciendo, yo sí ya conversé con él. Yo sí ya platiqué con él. Yo sí ya sé quién es el maestro, quién es él. ¿Quién es Jesús? Por eso él les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo sí ya lo había escuchado. Nicodemo sí ya había platicado con él y había entendido. Y una de las cosas que llevó a platicar a Nicodemo con Jesús fue al admirar las cosas que él hacía. Los milagros que él hacía. Entonces, sin duda alguna, el encuentro de Jesús con Nicodemo vino a cambiar a Nicodemo de tal manera que Nicodemo, desde ese momento, él ya no fue el mismo. Nicodemo tuvo que comenzar una transformación de un nuevo nacimiento, una transformación de un nuevo creer en Jesús. Porque él sabía que lo que él era o lo que él sabía no era comparado con lo que Dios entendía o lo que él entendió que era de Dios. Juan capítulo 19, versículo 38 y 39. Esta es la segunda parte o la segunda parte que nos demuestra que Nicodemo ya no era la misma persona. La Biblia no dice acá que él estuvo en el momento de cuando él estuvo en la cruz. En los demás evangelios se habla de que todos los demás discípulos, de que las mujeres estuvieron al pie de la cruz y que algunos discípulos que lo seguían también estuvieron con él ahí. Pero no se habla de que Nicodemo estuvo tal vez en el momento más difícil. No se habla de que él estuvo ahí frente a la cruz cuando él estaba muriendo. Pero sí se habla de Nicodemo en Juan capítulo 19, versículo 38 y 39, cuando dice, si usted tiene su palabra ahí, acompáñeme, donde dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, mire, José de Arimatea, un hombre importante también, dice que era discípulo de Jesús, pero dice que secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese. Era un discípulo de Jesús que lo seguía secretamente. A Jesús. No abiertamente lo seguía, pero lo seguía secretamente. Dice que este fue a donde estaba Pilato y pidió el cuerpo de Jesús para poderlo sepultar. Y dice en el versículo 39,
Pero también dice que Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, dice que vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Miren lo que había entendido Nicodemo. Nicodemo había entendido la importancia de Jesús. Había entendido, como le dije al principio, en la conversación que Nicodemo tuvo con Jesús lo transformó a él de una manera especial, de que él ya no pensaba igual que los demás fariseos, ya no pensaba igual que los demás, porque en el capítulo 7 lo vimos defendiendo a Jesús de los demás fariseos. Entonces, librándolo de los demás, de los otros, pero en el capítulo 19 podemos ver acá a Nicodemo llevando, dice, un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. ¿Qué hacían con la mirra y los aloes? Según la costumbre de Israel, de los judíos, ellos embalsamaban los cuerpos de las personas que morían y los envolvían en unas sábanas, con unas vendas. Pero antes les echaban todos esos perfumes. Miren lo que hizo Nicodemo después del encuentro que tuvo. Lo que hizo fue perfumar el cuerpo de Jesús, llevar esa mirra y esos aloes para poder perfumar el cuerpo de Jesús cuando él fue sepultado. Esa fue la transformación que Nicodemo tuvo y llevándolo a un nuevo nacimiento. Por eso fue que Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y esta es la palabra que hoy tenemos en esta noche para todos nosotros, porque esta palabra es para mí, donde yo tengo que decir que me es necesario nacer de nuevo, porque si yo no entiendo porque si yo no he nacido de nuevo, difícilmente yo voy a poder entender las cosas del reino de Dios. Y no vamos a poder entrar al reino de Dios si nosotros no hemos nacido de nuevo. Déjeme decirle que hay tantas personas asistiendo a una iglesia, asistiendo solamente como una tradición, porque papá y mamá van a la iglesia, pero ellos nunca han manifestado un nacimiento nuevo delante de Dios. Y por eso hoy yo estoy dejando esta palabra de parte de Dios para sus vidas y para mi vida, diciendo que es necesario nacer de nuevo. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Ya casi vamos a ir finalizando en esta noche. Y dice Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de lo que Nicodemo hizo, fue dejar todo el conocimiento del fariseísmo por un lado, fue dejar todo el conocimiento que a él lo elevaba como un maestro, y reconocer que el conocimiento de Jesucristo es mucho mayor que el que nosotros podamos poseer. Yo no sé si tú dices gloria a Dios en esta noche, pero es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. El versículo 9 de Filipenses también sigue diciendo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo el conocimiento que el apóstol Pablo adquirió siendo un fariseo también, dice que lo hizo a un lado. Lo dejó a un lado para
agarrar, para poseer el conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ese fue el conocimiento que el apóstol Pablo adquirió totalmente, y me imagino que también Nicodemo también lo hizo. Ahora yo pregunto, ¿qué cosas nos han impedido a nosotros? Porque déjeme decirle, yo no sé cuántos años tú tengas asistiendo a una iglesia. No sé si asistes por tradición. No sé si asistes porque realmente has nacido de nuevo. Pero con los años que has tenido, que tienes ya asistiendo, ya, como dijo el apóstol Pablo, ya deberías de ser maestro, teniendo el conocimiento de Dios. Ya deberíamos de ser diferentes. Ya no deberíamos de ser niños llevados de cualquier viento. Ya no deberíamos de ser niños siendo llevados por cualquier problema y dificultad. Si hemos nacido de nuevo, deberíamos de entender el llamamiento que Dios nos ha hecho. No presentar nuestras propias justicias. ¿Sabe por qué? Porque Isaías capítulo 64, versículo 6 dice que nuestras obras, dice que son como trapos de inmundicia delante de Él. Al principio dije, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿Estamos viviendo el evangelio a mi propia manera? ¿O estoy viviendo el evangelio a la manera de Dios? ¿Estoy siguiendo a Jesucristo con mi propio conocimiento? ¿O estoy siguiendo a Jesucristo por el conocimiento de Él para mi vida que me va a transformar? Yo quiero ir finalizando en esta noche. Quiero ir terminando este mensaje. No sin antes hacer una oración y pedirle a Dios y decirte a ti y decirme a mí que me es necesario nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, si estoy presentando mi propia justicia, si estoy presentando mis propias obras delante de Dios, no me van a valer. Es necesario que presente la justicia de Él en mi vida, porque Él es el único que nos puede justificar delante de Él. Su sangre preciosa que nos justifica. Quiero hablarle a aquellos que de alguna manera están caminando en el camino del Evangelio, pero que a estas alturas les ha costado entender a qué han sido llamados. Es necesario nacer de nuevo para poder entender. Y cuando nazcamos de nuevo, entonces vamos a comenzar a entender lo que realmente Dios quiere que entendamos. Porque déjeme decirle que muchos caminan en este camino, pero no todos entendemos el camino de Dios. Muchos pretendemos caminar el camino de Dios, pero no todos lo entendemos. Jesús se rodeaba de 3 tipos de personas. Había multitudes que lo rodeaban. Habían discípulos que lo rodeaban, pero habían 3 que eran íntimos de Él. Pregunto en esta noche, ¿de qué grupo somos nosotros? ¿En qué grupo nosotros miramos que estamos? O sea, ¿en qué grupo crees que puedes estar tú? ¿En qué grupo creo que puedo estar yo? Hazte un análisis, hazte un análisis tú mismo y me lo voy a hacer yo. ¿En qué grupo me considero que estoy? ¿Estoy entre las multitudes? Porque las multitudes oían y se iban. Pero los discípulos se quedaban y preguntaban. Pero a los íntimos se les revelaba. Jesús los tomaba aparte y les revelaba cosas que a los demás no les revelaba. Es necesario nacer de nuevo. Hago un llamamiento en esta noche
para todos aquellos que no han conocido de Jesucristo. Hago un llamamiento para aquellos que habiendo estado en el Evangelio ahora se han alejado. Hago un llamado a todos aquellos diciéndoles que es necesario que vengan al conocimiento de la verdad de Jesucristo, que corran a su salvación. No importa qué tan grande pueda ser tu pecado, o qué tan difícil, o qué tan grande pueda ser que creas que Dios no lo pueda perdonar. Nada imposible para Dios. Dios perdona desde un pecado pequeño hasta uno, lo que tú creas que tú puedes, no creas que Dios te pueda perdonar. Dios quiere limpiarte en esta noche, Dios quiere perdonarte y desea que hoy en esta noche tú alcances la salvación. Yo voy a hacer una oración y quiero que tú la repitas conmigo en esta noche. Padre que estás en el cielo, yo estoy en esta noche acá delante de ti reconociéndote que te necesito, que necesito que me salves, que necesito que me libertes, que necesito que me apartes de esta vida que llevo, porque sé que en esta vida que llevo, sé que tarde o temprano voy a morir. Y yo no quiero que mi alma se pierda, sino que mi alma quiero que sea salva por ti. Por lo cual yo en esta noche te reconozco como mi Salvador, como mi Dios y mi Señor, pidiéndote que tú, Señor, me enseñes un nuevo caminar, que me enseñes a caminar en esta vida y que me enseñes a caminar un camino diferente, a conocer tu verdad. Yo te recibo en esta noche y agradecido para contigo, quiero que tú te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida en esta noche. Te recibo como mi Salvador en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración donde quiera que tú nos hayas visto, nos hayas escuchado, yo te bendigo en esta noche. Déjanos un mensaje, haznoslo saber que tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador en esta noche. Yo te bendigo en cualquier lugar que nos hayas escuchado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.